que cuando hay una reunión de 30 o 300 personas o 3.000, y prácticamente la mayoría piensa de una cierta forma, los que piensan de manera diferente no solo no se atreven a abrir la boca, a discutir y a dar sus argumentos, a pesar de que muchas veces los tienen buenos, sino que muchas veces incluso votan, aprueban aquello que en su conciencia misma no aprobaban. La presión social es el mayor poder. Es un poder oculto, es un poder nefasto. Por eso el verdadero revolucionario no es el que dice viva la revolución. El verdadero revolucionario es el que se atreve a ser él mismo, con sus propias opiniones, a pesar y a veces en contra, valientemente en contra de la presión social. De ahí sale un capítulo, la burguesía. Muchas veces se piensa presión social, es decir, presión de la clase burguesa. Y ahí tengo que hacer algo de historia. Muchos ven en la burguesía la fuente del conformismo social, cuando lo contrario es cierto. La burguesía fue la clase más fascinante que la historia humana haya conocido. Aquella que rompió con el dictamen del destino, para volverse, gracias a su esfuerzo, otra cosa de lo que era al nacer. ¿Qué significa esto? Mire, el hijo del noble es noble, no tiene que hacer mucho esfuerzo. El hijo del príncipe es príncipe. En el pasado, el hijo del panadero era obligatoriamente panadero. El hijo del albañil era obligatoriamente albañil. En todo caso, el hijo del pobre y del ignorante era obligatoriamente pobre y ignorante. La burguesía es esta clase que salió cuando el hijo del pobre e ignorante se volvió rico y conocedor, cuando el hijo del panadero se volvió servicio con una empresa que se llama Bimbo. Esta es la burguesía, es la que rompió con el destino que obligaba al pobre a quedarse pobre. La burguesía apuesta sobre sus hijos, la nobleza apuesta sobre sus antecesores. Dicen, soy hijo de, este es mi árbol genealógico. La burguesía hace, principia sus árboles, cuando la otra clase cierra sus árboles. La burguesía apuesta sobre el conocimiento, manda a sus hijos a estudiar, porque no tiene los títulos de nobleza, no tiene que conseguirse títulos de nobleza a partir del conocimiento y a partir del dinero conquistado gracias al trabajo. De ahí sale un pequeño capítulo que se llama la rebeldía. Y la rebeldía de la gente que tiene, qué sé yo, entre 50 y 20. Es el movimiento de 68. 50 para los que participamos en él, y 20 para los que sueñan con él. Los jóvenes de hoy sueñan con lo que piensan que era la gesta de sus padres, la revolución o la rebeldía del 68, y tratan de repetirla a su manera. Ahí tengo que decir que soñar con aquella gesta de los padres no se parece a la gesta de los padres, porque hace 30 años o 35 años andar de rebelde traía algún peligro. Hablar de rebeldía hoy no trae ningún peligro. Hacemos artículos sobre rebeldía en los periódicos y nadie nos arresta. Escribimos sobre rebeldía, libros que publican en ediciones masivas que se venden en Sanborns, y dormimos en nuestras casas. Los rebeldes no están perseguidos. Los rebeldes son asunto de moda. Por lo tanto, hay que cuidarse de la rebeldía cuando se vuelve asunto de moda. Es lo que trato de explicar en este capítulo. De ahí sale otro capítulo que es dedicado a la inseguridad y a la violencia. Hablamos sin cesar de inseguridad y hablamos de violencia. Esta violencia puede ser una atmósfera que cubre toda la nación,
o ser una vivencia de la gente común en la ciudad. Hemos vivido los últimos años fascinados con la violencia. Tenemos mala memoria y gracias a esta amnesia selectiva logramos vivir. Pero hay que recordar que hubo un largo tiempo en que los hombres en las aldeas tenían que refugiarse todas las noches en su cama o en su granero para escapar a las bandas que asolaban su campiña. Las crónicas medievales abundan en relatos de hambrunas que degeneran en carnicerías antropofágicas. Y ahí explico que la seguridad nació de la institución del Estado moderno, con sus instituciones de seguridad básica, policía, ejército, cárcel. Luego, frente a la violencia cotidiana, la reacción es muchas veces muy violenta. Nosotros somos un país que ha abolido la pena de muerte. Sin embargo, muchas veces se pide establecerla. Si hacemos ahorita un sondeo, la inmensa mayoría de la gente hablaría de la necesidad de establecer la pena de muerte. Ahí les cuento la historia de la pena de muerte y por qué hemos llegado como una sociedad civilizada a abolir la pena de muerte. ¿Y cuáles serán las soluciones para enfrentarnos a las exacciones de aquellos que violan a la sociedad en su seguridad? Me estoy acercando al final y tengo que hablar del poder. Solo en este momento tengo que hablar del poder. El poder no es divino. El poder no es el gobierno, no es el PRI, no es esto. El poder es hijo de la depredación. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros somos animales que no debemos olvidar. Los animales son depredadores, nosotros somos depredadores. Las estructuras que hemos agregado al poder, que son leyes, instituciones, etc., son el reflejo de nuestra humanidad, pero estos no borran nuestra animalidad primero, sino que enmarcan esta animalidad. Hablo de las formas de poder que son en un principio siempre una depredación. Son el reflejo de lo que hacen en la tribu de Simio, cuando se pelea el gran simio con sus competidores para instaurar su poder. Una vez instaurado su poder, entonces se vuelve un poco más civilizado. Por eso tenemos que hacer una gran diferencia entre el discurso de la campaña, que es el discurso de la depredación, y el discurso post-campaña, que es el discurso de la civilización, de la administración. No es que renunciaron a lo que decían, sino que la situación ya no es la misma. La democracia cambia las formas del poder, pero no su esencia. Es fatal que en la democracia el poder sea conquistado por nuevas élites. Los cambios de poder, llámense como se llamen, son cambios de élites. En un momento definido, el simio mayor envejece. Hay combate y esta vez gana un macho más joven. El sueño de justicia se reduce a la ley de la depredación. Y esta ley de la depredación está por encima de cualquier diferencia de género. No importa ser hombre o mujer. Una vez en el poder, ambos actuarán exactamente de la misma manera. ¿Cómo impedirles que se vuelven locos por el poder? Gracias a las leyes que tienen que aplicarse tanto a ellos como a nosotros. Este libro se llama Manual del Ciudadano Contemporáneo, porque hay aquí un hecho esencial. Hay la introducción en la modernidad de algo que se llama los medios. Los medios habían sido, en su esencia, en su creación, originalmente un contrapoder. Hoy se están transformando en poder. Y hay un peligro de que la tan anhelada democracia se transforme en una mediocracia que destruya la democracia. Los medios, transformándose en un poder por encima de los poderes, pueden destruir la construcción democrática, incluso en sus formas más nobles. Si la democracia moderna son instituciones intermedias
entre el poder del pueblo y el poder representativo, vienen los medios y acaban con este intermediario, restableciendo en una sociedad inmensa la relación directa, como si fuera Grecia antigua. Pero ya no somos Grecia antigua, ya no somos 30.000 ciudadanos, somos 50 millones o 100 millones. Quitamos los intermediarios, destruimos los parlamentarismos, destruimos los partidos y las instituciones intermediarias, destruimos la democracia moderna. Los medios masivos no luchan con las mismas armas de las instituciones de la República. Estas instituciones de la República, antes de actuar, presuponen un lento proceso de investigación, de reflexión, una distancia lo más objetiva posible. Contrariamente, los medios masivos solo buscan repercusiones inmediatas, efectos instantáneos, que apelan a las zonas del instinto, de las pasiones, que suscitan una cercanía emotiva. Es el triunfo de lo momentáneo, de lo efímero, de lo desechable. De ahí este capítulo que nos muestra que el mayor peligro para la democracia es el poder de los medios. Y termino este libro con un capítulo de reflexión. ¿Cómo nacen y cómo pueden destruirse las civilizaciones? Cuidado. Una civilización puede llegar a destruirse si no la cuidamos. Este es el libro que acabo de sacar, el Manual del Ciudadano Contemporáneo. Mi objetivo, mi sueño es que se introduzca lo más ampliamente posible entre todos los jóvenes que pueden estudiar, entre todos los maestros, entre todos los papás. Es un libro educativo. Lo hice bajo forma educativa. Es una apuesta de vida. Es mi apuesta como maestra en este país. Y pienso que cuando me escribe cuentos, se trata de poner por escrito los cuentos que las tías o las abuelas o las mamás cuentan a sus niños, a sus sobrinos, a sus nietos. Esto es siempre válido. Esto es parte de la civilización y del proceso educativo. Pero no siempre es válido como literatura. No todos los cuentos que cuentan las abuelas y las mamás son literatura. Lo que usted me escribe es muy fresco, pero no es literatura. A mí me encanta cuando pregunta, porque siento la inquietud de una persona que no para de preguntarse y que quiere saber. Ahí sí encuentro más riqueza en sus preguntas que en sus cuentos. Me está diciendo que lo que aprendió del programa del libre pensamiento es lo siguiente. Se necesita valor para no solo pensar, sino vivir de acuerdo a nuestro pensamiento. En este plan, el libre pensador no necesariamente critica. El libre pensador puede incluso estar de acuerdo. Es tan libre que no está amarrado a la crítica. Si ve algo bien hecho, aunque todos gritan abajo aquel que está haciendo la obra, él tendrá la valentía para decir, esto está bien hecho. Hay un conformismo de la crítica. El libre pensador es esencialmente no conformista. Es alguien valiente. Si todo el mundo se dice revolucionario y que él piensa que esto no está bien, en medio de esta masa que se pretende revolucionaria, él dirá, no es cierto lo que dicen. Mi criterio es esto y aquello, aunque esté solo en gritarlo. Si es un libre pensador valiente. Hay libres pensadores que no llegan a ser valientes. Piensan bien, son libres, pero no son capaces de ser valientes. El hombre es muy complejo. El pensador no es necesariamente un hombre completo. Es esencialmente un hombre que piensa y este pensamiento es libre. Punto. No le agregamos más cualidades. Puede haber hombres muy valientes, increíblemente valientes, que no sean ni pensadores ni libres. Pero si somos libres pensadores, también somos capaces de ver la ambigüedad del mundo. El lema de las 3 palabras de la Revolución Francesa: libertad, libertad, igualdad, fraternidad. Los pueblos
identifican todavía felicidad con libertad y libertad con propiedad. Sueñan de unas sociedades abiertas en las cuales cada quien sería libre de ir, venir, expresarse, comprar, vender y tomar parte en las decisiones de la ciudad. Para este ideal se necesitan varias revoluciones. Se necesita admitir que el poder no es de origen divino, que no es necesariamente infalible y que puede ser legítimamente quitado de su lugar. Los hombres sueñan con jefes más dignos, con órdenes menos estúpidos, con una libertad de amar fuera de su casta, de su grupo social, con el fin de la esclavitud. No esperan nada del más allá, de un mundo en que los hombres serían libres de creer, de viajar, de intercambiar. La primera libertad y el primer hombre libre fue sin duda un nómada o un marinero, porque podía irse donde quería. Con los hebreos y los griegos, la libertad, la primera de las 3 palabras del lema de la revolución. La libertad se volvió con los hebreos y los griegos libertad de pensar fuera de los ritos, amar fuera del clan, trabajar sin esclavitud, intercambiar todos los bienes, amaestrar y transformar la naturaleza. Fue una invención mayor, aquella que consistió en edictar leyes para proteger a las libertades. El pensamiento judío organiza los derechos de los que es lícito analizar y cuestionar. Se vuelve perfectible. La invención de un mecanismo radicalmente nuevo que permite a los hombres ser colectivamente libres de cambiar la sociedad se llamó democracia. Esta, en aquel momento de la civilización griega, estamos hablando de hace 25 siglos, solo es un atributo de los guerreros, los sacerdotes, los mercaderes, los propietarios, porque solo ellos eran ciudadanos, los únicos solventes, por lo tanto los únicos libres. En aquel momento la libertad era una propiedad privada. Evolucionan los rituales, evolucionan las ceremonias. La fiesta ya no es solamente una ocasión de rezo, sino un pretexto para liberarse. Se canta en las fiestas, se danza en las fiestas. Se vuelve una realidad más bella, más libre. De ahí surgen los carnavales. Crecen y florecen en la Roma antigua. Eran unos momentos privilegiados en los cuales cada quien podía escoger una máscara independientemente de las obligaciones de su nacimiento, de su edad, de su sexo, de su fortuna. Cambiaban su realidad en el tiempo de la fiesta. Con el feudalismo aparece un ideal hecho de libertad, de igualdad, de fraternidad, elitista. Este fue el ideal de la caballería. Con las primeras ferias, la tierra se volvió humana. La búsqueda de la ciudad de Dios, de la cual hablaba Agustín, está reemplazada por la búsqueda de las libertades, del comercio, del pensamiento, del arte, de la fortuna, de la propiedad. Los hombres se vuelven más terrenales. De hecho, las más antiguas momias del mundo no son egipcias, son americanas, de América del Sur. Ahí sí se preocuparon muy pronto en preservar la imagen física del vivo. De ahí vienen las más antiguas momias conocidas. Corresponden a una población preagrícola que vivía de coger frutos, de la pesca, de la cacería. Se llamaban los chinchorro. Ocuparon la costa norte del Chile y el sur del Perú entre los 8.000 y los 3.000 años antes de nuestra era. Había unas condiciones desérticas de clima, el suelo era salino. Las momias tenían una preparación compleja. El cuerpo se encuentra en posición acostada,
recubierto con lodo y fibra vegetal y pieles de pájaros marinos o de guanaco. Se descarnaban los miembros, se evisceraban las cavidades craneana, torácica, abdominal, se les llenaba con fibra vegetal, con piel de guanaco, con ocre rojo, con pelo humano, pequeños pedazos de cuero, lodo. La piel estaba incisada a nivel de los hombros y de las piernas. Se secaba la piel como si fuera un guante, y los miembros así descarnados estaban luego remodelados y recubiertos con su propia piel. Las incisiones estaban cosidas, la cabeza y los miembros estaban fijados al tronco por unos palos de madera, la parte externa del cuerpo se le recubría con lodo, el rostro y la cabeza estaban completamente recubiertos con una capa dura formada de una mezcla de lodo de color oscuro, rica en manganeso y en resina. Esta pasta negra formaba una máscara que cubría completamente el rostro. Los ojos estaban indicados por una raya y la apertura de la boca descubría los dientes. Las cavidades orbitales estaban llenas de tierra de color o de lana, y las fosas nasales estaban tapadas con tampones de fibra vegetal, y luego se recubría la mezcla con una máscara negra. El cráneo estaba recubierto con una mezcla de resina y de tierra roja, y se conservaba abajo de esta mezcla los pelos. Se sacaban unas pequeñas mechas, se les relacionaba entre sí con una cuerdecita hecha de pelo humano, como un postizo. A lo largo de los periodos posteriores, los muertos ya no se acostaban, sino se les ponía en una posición fetal y se les enrollaba y amarraba en cubiertas vegetales. Se les llamaba fardos. Y luego se les ponía en unas tumbas huecas, en un suelo endurecido por los sales minerales, con ofrendas, comida, objetos, productos alucinógenos. Se encontraron grandes túmulos funerarios de 4 metros de altura, por ejemplo, formados por una sucesión de capas de tierra y materiales vegetales, entre los cuales los difuntos estaban enrollados y amarrados. Los cuerpos estaban muchas veces recortados y decapitados, y se les acostaba sobre el vientre o en posición forzada. Hubo un periodo en que los cuerpos en América estaban inhumados en posición sentada, con las rodillas dobladas contra el pecho y los brazos rodeando las rodillas. Y se les ponía entonces en unas tumbas poco profundas, de forma generalmente cilíndrica. Luego hubo periodos en que se les ponía en tumbas en forma de ampolas, de trastos tapizados con piedras, que comunicaban entre sí con un túnel. Se encontraron también momias congeladas en los Andes, en los altos de los Andes, entre centros ceremoniales llamados huacas, es decir, lugares sacros. Ahí se ofrecían ofrendas humanas. Niños de unos 10 años, jóvenes, bellos, vírgenes, de origen noble. Esos sacrificios humanos eran ofrendas a los dioses de los incas. Había un frío intenso, y este frío permitió la conservación de estas momias. Una de las más famosas de estas momias, prácticamente impecable, es la momia del niño del Cerro del Plomo. El niño llegó ahí vivo al lugar de su sacrificio. La muerte intervino por congelación. El niño fue endormecido con un narcótico o con alcohol de chicha, y luego se le puso en su tumba. También se encontraron, la momia del Cerro El Toro, que es muy famosa. Ahí se trata de un jovencito de unos 22 años, momificado también por congelación. Este se encuentra en Argentina. Está en posición sentada, las piernas dobladas, los pies cruzados y las manos contra el pecho.
Son sacrificios humanos, momias de niños esencialmente. Hay momias en el Pichu Pichu de Perú. Ahí hay una muy famosa, no me estoy equivocando, no es el Machu Picchu, es el Pichu Pichu. Una momia muy famosa llamada la Virgen de las Nieves. Es una jovencita de 14 años. Esta sí vivió una muerte violenta provocada por un golpe sobre el cráneo. Hay las momias de los reyes incas. No sé si algunos de ustedes han leído los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, de 1539. Él señala que los reyes incas estaban embalsamados, los órganos internos estaban transportados y enterrados en el templo. Se encontraron cerca de 115 sitios ceremoniales incas, sagrados, a más de 5.000 metros de altura. Los pueblos de la cordillera de los Andes veneraban el cuerpo reseco de los ancestros como una emanación del poder que fecunda el universo. Los incas impusieron a todo el imperio la veneración de los desechos reales. Estos cadáveres fueron cuidadosamente embalsamados, revestidos con telas extraordinarias, enmascaradas y exhibidas durante un ritual para honorar al sol y a sus niños. Los cuerpos congelados de los niños confirman la práctica incaica de sacrificios humanos que los cronistas españoles del siglo XVI habían escrito, y que una visión, que voy a decir falsa, luego minimizó, pretendiendo que no, eso no se da entre los indios, esto es hablar mal de los indios. Los sacrificios de niños de ambos sexos estaban efectuados para calmar a las divinidades cuando ocurría una catástrofe natural o cuando ocurría la muerte de un soberano. Las víctimas no han sido preparadas, murieron así y fueron conservadas por el frío. Esta es una técnica de momificación natural, estaba practicada por los pueblos de los Andes que han precedido la formación del imperio inca. En el lago Titicaca se construyeron torres de piedra para enterrar a los personajes ilustres. Algunas familias conservaban sus muertos cerca de sí. En esta zona del mundo se tenía la creencia de que los primeros hombres eran prototipos de la humanidad. Había un lugar de paso que los seres subterráneos abrieron hasta la superficie de la tierra. Estos lugares de paso son las grutas, los pozos, las montañas, las fuentes. Se consideraban a esos lugares como sitios originales. Los ancestros humanos momificados cuidaban de las comunidades y fecundaban la tierra. Del ancestro emanaba una fuerza vital, el camaque, que insuflaba a sus descendientes. El doble espiritual de los muertos iba al lago de donde salían todos los linajes. Una vez vuelto a su lugar de origen, el soplo vital se incorporaba de nuevo en el cuerpo de un niño. Bueno, los hindúes no dicen otra cosa. Matices más, matices menos. Es un ciclo de reproducción donde los muertos fecundan a los recién nacidos. Las momias incaicas tenían una función de oráculo. Los incas llevaban en sus expediciones militares el cuerpo de sus ancestros o lo que representaba a este ancestro. El Inca Pachacuti instaura los rituales funerarios que debían ser seguidos después de su muerte. Prescribió un tratamiento. Decía, hay que quitar las vísceras por incisión abdominal, conservarlas en un vaso funerario. No sabían de los egipcios y sin embargo decían exactamente lo mismo. Decía que unas sustancias vegetales debían ser introducidas en el cuerpo para que se secara. El Inca Pachacuti desterró los cuerpos de 7 incas que lo habían precedido en el trono de Cusco. Ahí, enmascarados, cubiertos de joyas, se les instaló sobre un banco por orden de Viajés en el interior del Templo del Sol, donde fueron veneradas como si fueran dioses,
se les atribuyeron tierras y trabajadores y mujeres y guardianes. Cuando los españoles entraron en la villa de Cusco, descubrieron 2 cadáveres embalsamados, cada uno teniendo en su mano, en lo que quedaba de la mano, un bastón de mando en oro. Y la persona que guardaba, la mujer que guardaba a esos 2 cadáveres, llevaba una máscara dorada y hacía aire para correr a las moscas. Los conquistadores se acercaron de las formas que guardaba, la mujer que guardaba a esos 2 cadáveres, llevaba una máscara dorada y hacía aire para correr a las moscas. Los conquistadores se acercaron de las formas secas y por supuesto tomaron las joyas y los adornos, es lo que les interesaba. La momia del Inca poseía réplicas, por ejemplo, una figura en oro puesta sobre la sepultura y otra constituida de sus uñas y sus pelos recortados y juntados a lo largo de su vida, conservados como reliquias que imitaban a la persona. Los clivajes sociales, las diferencias sociales se expresaban en las concepciones andinas del más allá. La élite revive en el mundo celeste y solar y la gente del pueblo iba al el país subterráneo. No se veneraban a todos los muertos, solamente a los más ilustres. El culto concernía a los que estaban a la cabeza de un linaje. Porque el pueblo, como en todas partes, después del abuelo de la 3ª generación, pues ya nadie se acuerda de nada. Alrededor de las momias de los incas había una población de domésticos, de campesinos, y el producto agrícola garantizaba la fabricación de una cerveza de maíz que estaba en la base de todas las ofrendas que se les hacían. En la ciudad de Cusco, un capitán del nuevo Inca presenta a Pizarro una petición donde le pedía, que quería casarse con la persona que guardaba una momia de un príncipe, pero que no podía hacerlo sin pedir permiso al muerto, solicitar su aprobación. Y Pizarro envió a 2 de sus hombres para consultar el oráculo, quien dijo que sí, por supuesto, ahí adelante. Los 2 anunciaron que la momia dio su aprobación. Cuando llegaron los españoles, toleraron el culto de las momias en los primeros años de la conquista. Almagro, Soto y sus tropas, acompañadas de Manco Inca a Cusco, aprobaron todo eso. El nuevo soberano estaba feliz de que los españoles le ayudaran a deshacerse de su hermano Atahualpa. Entonces hizo una fiesta de unos 30 días y se sacaron de sus nichos todos los cadáveres de los príncipes, se les llevó sobre la plaza de Cusco y Manco presidió el cortejo de los vivos y de los muertos. Los cuerpos estaban rodeados por servidumbre y por mujeres, y cada momia tenía a su lado un relicario donde estaban sus uñas, sus pelos, sus dientes. Se les ofrecía copas de cerveza, se echaba el contenido de esas copas en un pozo artificial. Durante algunos años las momias siguieron cuidando del mundo de los vivos a pesar de la repugnancia de los europeos. En 1541 fue asesinado Francisco Pizarro, y entonces el vicario general de Cusco denunció la idolatría de los indios. El nuevo Inca le entregó al vicario la momia de su padre, de sus tíos, de sus primos, y él mismo, Paulú se llamaba, se hizo bautizar, y a su muerte, sin embargo, se le hizo un entierro, además del entierro cristiano. Los indios cortaron sus uñas y sus pelos para pegarlos a su efigie y adoraron este pedazo de cadáver. En 1551 en Lima, el primer concilio de Lima, se dio la condena del culto de las momias. Pero los indios siguieron desterrando a sus muertos de manera oculta y volvían a sus antiguas necrópolis. Los laicos, los hombres de iglesia, bajo pretexto de combatir las creencias bárbaras
pillaron las tumbas buscando tesoros. Es en esta época que se forjó la creencia relativa a lo nocivo de las sepulturas indias. Los profanadores serían contaminados y morirán. Suárez de Figueroa es el nombre del Inca Garcilaso de la Vega, que será el futuro gran cronista del Perú. Era el hijo bastardo de una princesa de Cusco y de un conquistador español. Durante casi 30 años contó la conquista del Perú por Pizarro. Fueron unos 30 años de caos, de guerras civiles que dividieron los conquistadores entre sí. Los templos cayeron en ruinas, fueron pillados. Hay también textos de Polo de Ondegardo, gran conocedor de las realidades andinas, cronista de las costumbres del Perú. Los misioneros también trataron de contar estas historias, a la vez que trataban de extirpar los sacrificios humanos que acompañaban los decesos de los señores, aun si las víctimas estaban de acuerdo en ser sacrificadas. Sobre los primeros cristianos, había leído que un Dios muy parecido al Cristo rivalizaba con la religión cristiana en los primeros 3 siglos de nuestra era. Este Dios, Mitra, venía de Persia y su culto tenía una antigüedad de 15 siglos antes del cristianismo. Esta religión tenía muchas similitudes con el cristianismo, como la última cena con 12 seguidores, la resurrección y el sacrificio de Mitra para lavar las culpas de los mortales, entre otras. ¿Qué podría decirme, me pregunta Ricardo, de este Dios? Su culto se propagaba en todo el Imperio Romano, parte de Asia, fue destruido por los primeros cristianos en el siglo III y IV, como se sabe de la destrucción del templo en el monte Avernino. Sí, Ricardo, en el siglo II antes de nuestra era, la leyenda dice que el persa Mitra, dios de la luz, inmoló un toro para dar nacimiento a la vida, símbolo de la victoria del hombre sobre su naturaleza animal. Esta fábula fue objeto de un culto en Roma, donde los adeptos de Mitra repitieron y difundieron el sacrificio en toda la cuenca del Mediterráneo. En Italia, los iniciados del culto mitraico mataban a un toro y dejaban correr su sangre sobre aquellos que querían renacer en una suerte de bautismo de sangre, con sangre de toro. De hecho, en los 2 programas de fin de año sobre los orígenes cristianos, paganos de la fiesta cristiana y los antecedentes de la Navidad, los programas del 24 en la noche y del 31 en la noche del banquete, les hablo de cómo nació el divino Mitra a mediados de la noche del 24, exactamente como Jesús, en una gruta, exactamente como Jesús, y como tenía a su lado algunos animales, y cómo vinieron algunos a adorarlo. Las historias se repiten. Lo que está pasando en Afganistán bajo el régimen talibán es absolutamente aterrador, Juan Carlos. Es esto y mucho más. En cuanto a Salman Rushdie, cuando ocurrió el asunto hace ya muchísimos años, yo tomé posición en contra de la fatwa y a favor de la libertad de expresión de Salman Rushdie. La literatura no puede tener límites. Lo que en un hombre normal aparecería como una provocación que bien valdría la pena revisar porque excitaría las pasiones populares. En el campo del arte, en el campo de la literatura, no puede aplicarse esta misma reserva, si no, ya no tenemos ni arte ni literatura. Un hombre que crea obra no puede limitarse y decirse, no puedo escribir esto porque algunos lo tomarían como una provocación. La historia de la literatura está hecha de provocaciones así, y son grandes y bellas provocaciones. Nosotros los humanos tenemos una posibilidad muy grande de trascender nuestros dolores, nuestras experiencias, transformándolas en historia. Contamos nuestras vidas y las transformamos en obra. Si tomamos a una obra inmensa, como Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿qué es? Pues es la primera plana, las 8 columnas de un
periódico de cuarta que se llamaría Alerta. La mató porque era rica y le robó su dinerito. Joven depravado mata a 2 viejitas. Esto es Crimen y Castigo. ¿Qué hizo Dostoyevsky? Transformó las 8 columnas de Alerta en una obra de arte. ¿Qué te puedo decir? Lo que puedes hacer para trascender tu dolor, para hacer más grande tu vida, es escribirla. No necesitas ser un escritor profesional. Trata de contar tu experiencia, te aseguro que es válida. El primero que pone las bases de cómo funciona un cerebro se llama El hombre neuronal. El autor es Jean-Pierre Changeux. Te lo voy a deletrear. C-H-A-N-G-E-U-X. Changeux. Jean-Pierre Changeux es profesor del Colegio de Francia, es miembro de la Academia de las Ciencias, es presidente del Comité Nacional Consultativo de Ética, dirige el Laboratorio de Neurobiología Molecular del Instituto Pasteur y llegó a la fama justamente con ese libro. Explica cómo el cerebro, el órgano del alma, se ha vuelto un objeto de ciencia. Por lo tanto, ya podemos hablar del estatuto del pensamiento, de su formación, de sus posibilidades. El hombre neuronal, este libro, fue realmente un evento de bibliografía. Es una obra de iniciación que establece de manera clara el estado de nuestros conocimientos biológicos del cerebro y del sistema nervioso. Después de este libro, Jean-Pierre Changeux sacó un libro que era consecutivo con el primero, que se llama Fundamentos Naturales de la Ética. Es exactamente lo que usted está pidiendo. Es un libro no solo escrito por Jean-Pierre Changeux, sino dirigido por él, juntando a los mejores conocedores del tema, sobre qué descansan las normas éticas, cómo explicar la universalidad de la exigencia moral entre los hombres, a pesar de las diferencias que separan sus costumbres. Las ciencias biológicas no fundan una moral nacional, pero pueden indicar las vías de la investigación. Esta es una obra de síntesis que es particularmente innovador y sí existe en español porque yo lo he visto. Fundamentos Naturales de la Ética. Un tercer libro, ese sí no sé si existe en español, pero si usted maneja el francés, sería fabuloso. Se llama La carne y el diablo. El autor es Jean-Juan Didier, D-I-D-I-E-R, Vincent, V, chica, I-N-C-E-N-T, Jean Didier Vincent. Extraña que la sal fuera tan cara. Los soldados romanos les pagaban con sal. Roma estaba muy avanzada en tecnología. Me extraña cómo es posible que estando rodeados de mares no supieran cómo fabricar sal, que no sabían cómo fabricar sal. Lo sabían y mucho antes de Roma. La forma de sacar sal del mar o sal de roca se supo antes de la historia. Lo que pasa es que es un elemento básico, es un alimento fundamental. Si ve en todas las lenguas prácticamente, va asociado al pan. En árabe, por ejemplo, se dice, para hablar de una relación de amistad, de cercanía, se dice hay pan y sal entre nosotros. En todas las lenguas prácticamente hay frases similares. Es la relación humana. De ahí viene la alta calidad, el alto estatus en el cual estaba la sal. No es que estaba muy cara, no es que no sabían cómo fabricarla, es que era básica. Le voy a decir algo. A finales del siglo XVIII, en el momento de la Revolución Francesa, uno de los factores que mandó a la Revolución Francesa, que hizo estallar a la Revolución Francesa, fue el aumento del impuesto sobre la sal. La gente no soportó que un elemento básico y fundamental
fuera utilizado como si fuera cualquier cosa. Eso nos devuelve a lo que les decía hace unos minutos, al valor simbólico de las cosas. A los soldados no solo se les pagaba con sal, se les pagaba con mucho más cosas. Se les pagaba esencialmente con sestercios bajo el Imperio Romano, pero se les pagaba también simbólicamente con una carga de sal. De ahí la palabra salario, como usted me lo está diciendo con mucha razón. Se puede ser solidario con una sangre de tal o cual cosa. Se es solidario con un sufrimiento. ¿Por qué esta mezcla y este odio que resurge a partir de cualquier pretexto contra el chivo expiatorio de Occidente, que es el judío? Aquí se trata de un Estado que tiene un gobierno. Este gobierno no ha sabido actuar con sabiduría. Ha utilizado de manera exagerada su fuerza. En este uso exagerado de la fuerza, que ha sido condenado por Naciones Unidas, que ha sido condenado por la inmensa mayoría de los países, con el cual habría que oponerse, ha habido muchos muertos, esencialmente chicos que estaban desarmados, que nada más traían piedras. ¿Qué es tan difícil darse cuenta que son actitudes políticas que hay que condenar? ¿Por qué mezclar? ¿Por qué decir, es que los judíos aman el dinero, es que los judíos nada más saben esto, es que los judíos son la lacra de la tierra? ¿Pero qué estamos haciendo? Que no tenemos criterio para darnos cuenta que no se trata de judíos, ni de protestantes, ni de musulmanes, ni de cristianos. Se trata de una actitud política mala, punto, san, se acabó. Y que hay que luchar contra esas tendencias racistas, antisemitas, que fueron el corazón del nazismo. ¿Cuál es la lengua más antigua de los judíos? Hay una raíz común a árabe y hebreo, hebri y árabe. Ambos se refieren al hecho de pasar, de atravesar, lo que significa que estamos tratando con dos pueblos nómadas que pasaban en un terreno. El gran conocedor de esto es un estudioso llamado Margoliouth. Los más antiguos textos hebreos del Antiguo Testamento los encontramos en el poema de Débora, en los dichos hebreos antiguos. Aquí hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuándo es que se han unido las dos lenguas, el resto desde el babilonio con el principio del hebreo? Encontramos, por ejemplo, en el texto de Job algo muy cercano a la lengua árabe. Encontramos un momento en que la lengua aramea estaba muy difundida en Palestina. Encontramos cómo el hebreo, tal y como se conoce, salió del cananeo en parte. Todas esas transformaciones de la lengua son la propiedad de una nación que se forma de los hijos de Israel y de una cantidad de otros pueblos que tienen una relación de parentesco, como los Beni Ismael, los Beni Madim, los Aladum, los Al-Moab. Todos estos tienen textos muy parecidos, lenguas muy parecidas que parten de un origen común o acaban en un texto común. Estos pueblos tenían una lengua con acentos diferentes, parecida al cananeo. Sus países originarios iban desde el fondo de la península arábica hasta las fronteras de Canaán, es decir, Palestina, de sur a norte y de este a oeste.
No se puede entender Nietzsche si no se es una criatura trágica. Al mismo tiempo, Nietzsche es el filósofo de la vida. Celebra el cuerpo, llevado por el movimiento. Y quizá es esto lo que gustó tanto de él. Se olvidaron que este es un hombre que ha sido revelado a sí mismo por la enfermedad. Él celebró el cuerpo contra aquel que desprecia el cuerpo, aquel que niega la vida. Nietzsche a la vez propone una filosofía como martillo, libera de las ilusiones metafísicas, propone una estética de la existencia. Es un filósofo artista. Detestaba el periodismo, por ejemplo. Veía en el periodismo el espíritu de la masa, del rebaño. Y afirmaba que solo será verdaderamente leído y comprendido en el año 2000. Pues ya estamos en el año 2000. Hay en el mundo de Nietzsche la idea de que algo ha sido irremediablemente perdido y solo el arte permite soportar este abismo. Nietzsche instaura una estética de la nostalgia. Cuando Nietzsche adopta la filosofía, tiene 21 años y por supuesto no puede evitar a Schopenhauer, pero es un mal alumno de Schopenhauer. Schopenhauer dice de la historia siempre lo mismo pero de manera diferente. Eadem sed aliter. Los movimientos del corazón humano son siempre los mismos. Solo la ropa, el ropaje cambia. En las consideraciones inactuales, Nietzsche distingue tres formas de historia. Una es la historia monumental, que deja una huella que será visitada por la historia erudita. Así hablaba Zaratustra. Será una construcción trascendental de la historia. En cambio, Schopenhauer es el filósofo de la muerte. Nietzsche es el filósofo de la vida. Schopenhauer en un bosque en el otoño verá hojas muertas y todo el bosque se transforma en una oda fúnebre. En cambio, Nietzsche ve a la naturaleza que se va a regenerar. Es una filosofía solar combinada con la noche y con el fuego, una filosofía cósmica. Para Nietzsche, como para Schopenhauer, no hay una mala música moderna y una buena música antigua. Schopenhauer prefería Rossini a Mozart, es aberrante. Para Nietzsche, la música hubiera podido reemplazar la metafísica. Nietzsche era un excelente músico, un pianista de lujo, un improvisador con talento y a la vez una personalidad muy dulce. Tenía la ilusión de un devenir que sería el sobrehombre, el surhombre. Y había en él un dualismo. La idea de hábitat, de casa, es muy clara en Schopenhauer. La casa de Schopenhauer es la tumba, la casa eterna. No hay tumba en Nietzsche. En un poema de juventud dice que la muerte es apenas concebible. Tenemos algunas nociones. La voluntad de potencia, o más bien la voluntad hacia la potencia, una vuelta de lo mismo. Ahí encontramos en Nietzsche la idea homérica de que todo hombre es vulnerable. Mire, después de haber sido el amigo de Wagner, rompe definitivamente con él en 1876. A partir de ese momento el tema de los Nibelungen se volvió para él algo infantil, que no tenía ni el sabor
ni la fuerza del relato homérico. Para él, Siegfried no es más que un Aquiles de cartón. Nietzsche era un buen helenista. No podía apreciar este rebajamiento del mito que veía en Wagner. Después de esta primera amistad entre los dos, Wagner no cambió. Perdonar, no iba a perdonar. Ya, ahora un dios danza en mí. Solo creería en un dios que sabría bailar. Así se exclamó Zaratustra. Me he preguntado si la filosofía no habría sido hasta ahora un malentendido a propósito del cuerpo. Eso lo dice en el Alegre Saber. La filosofía ha entendido mal el cuerpo. No sabe cuáles gestos cuentan. El pensamiento se asusta del cuerpo. Una lección que debemos a los griegos. Los griegos eran superficiales por profundidad. Nietzsche se niega a considerar el pensamiento como fuera de la cultura en el cual tiene sentido. La estética que sostiene los gestos jamás es accesoria. El pensamiento sale de un cierto lugar, es decir, la circunstancia. El pensamiento del lado, el cuerpo del otro, es algo ilusorio, es una oposición fácil. Es el primer malentendido del pensamiento occidental frente al cuerpo. Todas las ficciones de la metafísica, el yo, el alma, el mundo verdadero, la causa, vienen del hecho que la filosofía rechazó el cuerpo. Vienen del hecho de que Platón corrió a los poetas de la ciudad. Esta gestual no es un ideal romántico, es un aprendizaje del cuerpo. Esto quiere decir que a la inversa de todo romanticismo, hay que acabar con el genio, con el individuo creador, desposeer el yo de la ficción. No nos equivoquemos. Cuando creemos que Zaratustra es una especie de Dios desconocido, no es la fe que ordena sus gestos, es el entusiasmo. ¿Quién es el diablo? El diablo es el espíritu pesado. He aprendido a caminar, a correr, a volar, dice Nietzsche. Soy ligero, un dios danza en mí. Nietzsche escogió Dionisio contra Apolo, Dionisio contra el crucifijo. El sí está en el cuerpo. Habría detrás de todo eso una estética de la existencia. Nietzsche hubiera podido ser atirado por la estética germánica de Wagner. Él mismo explicó su primer periodo de amistad con Wagner. Dice, cuando se es joven se reverencia y se desprecia como si fuera uno un loco. Uno se equivoca mucho. Todo Nietzsche va hacia este ideal de ligereza. El peligro es ser pesado, es el peligro de no haber entendido el vuelo. Y al mismo tiempo hay un peligro en aquel que vuela. Si se acuerdan, les había dicho esta frase hermosa de Nietzsche: sin la música la vida sería un error. Para Nietzsche la música expresa la voluntad de potencia, es el estimulante de la vida. Él mismo fue compositor, él mismo escribió mucho sobre música. Esta frase
La música sería un error, la vida sería un error sin la música. La viene en el crepúsculo de los ídolos. La música es un encanto, encanta, pero también pervierte a los auditores. Consiste en ponerse al nivel de las intenciones del Creador. La vida que quiso Dios para los hombres no tendría sentido si le faltaba la música. La creación sería un fracaso. Es un gloria in excelsis bajo la pluma de un hombre ateo. Dios ha muerto, por lo tanto la vida es la única realidad. Para Nietzsche la música es la justificación del mundo y de la vida, el principio de razón suficiente. Ah, pero ¿cuál música? Las preferencias y las intolerancias de música de Nietzsche